para comenzar los nuevos conceptos revisados en esta nueva guía, que tenemos que se cambia síndrome coronario crónico en vez de enfermedad coronaria estable, que hace referencia a que la presentación de la enfermedad coronaria puede manifestarse como síndrome coronario agudo o crónico. Y es un proceso dinámico por la formación de ateromatosis y acumulación de plaquetas y alteración en la circulación, que pueden ser modificados por cambio de estilo de vida, terapias farmacológicas y la revascularización, que resulta en estabilización o regresión de la enfermedad. Esto divide en 6 escenarios diferentes, que son el paciente que se sospecha enfermedad coronaria estable por síntomas o disnea, los pacientes que tienen nueva disfunción ventricular o nueva ICC, que es donde se sospecha enfermedad coronaria, los pacientes asintomáticos y sintomáticos que están estabilizados de un síndrome coronario menos de un año, lo mismo pero mayor a un año, y después los pacientes que tienen angina o se sospecha angina vasoespástica o microvascular, y los pacientes asintomáticos en los que la enfermedad coronaria es detectada en un estudio de screening. Después tenemos la probabilidad pretest, que se basa en edad, el género y la naturaleza de los síntomas. Y también tenemos la chance de enfermedad coronaria, que depende de los factores modificadores, como los factores de riesgo y los estudios complementarios. Esta guía enfatiza el rol crucial de los cambios de estilo de vida y las maneras de prevención. Lo dividimos en 6 pasos, que el primero es ver los síntomas y ver la investigación clínica. Después, considerar las comorbilidades y la calidad de vida, que si la revascularización no es posible, es solamente tratamiento médico. Después, el tercer paso son los estudios básicos, como el electro, el laboratorio, la placa si es necesaria y el eco en reposo, que si tiene FEI menos de 50 ya pasamos al paso 4, que en el paso 4 es la probabilidad pretest y la chance de tener enfermedad coronaria, que si las causas de este dolor de pecho son otras que enfermedad coronaria, hay que obviamente investigar las causas. En el paso 5 ya son los estudios diagnósticos objetivos, tanto no invasivo como invasivo, y después obviamente adoptar la terapia apropiada y ver las chances de eventos. En el primero, obviamente, esto ya lo conocemos todos, la clasificación de angina típica, atípica o no anginoso. Esta es la clasificación, que esta también ya la conocemos, de clase funcional, según la New York Heart Association, del que va del 1, que se genera la angina en actividad extenuante, y en el 4, angina en reposo, o que casi no necesita esfuerzo para desencadenar la angina. Y después tenemos la definición clave para diferenciar en todo lo que vamos a hablar ahora, es angina estable o inestable, que se puede presentar de 3 maneras. Una, la angina estable en reposo, que es ANGOR y por periodo prolongado, mayor a 20 minutos, de reciente comienzo, 2 meses, moderada a severa, que es clase funcional 2-3, que se exceptúa la nueva angina en clase funcional 1, que inicia en esfuerzo y está en reposo, que se cataloga ya dentro del síndrome coronario crónico, porque toda angina en algún momento es inestable porque en algún momento comienza, y si empieza en clase funcional 1 se considera síndrome coronario crónico. Y la clase funcional progresa entre poco tiempo, una semana, 2 semanas, depende la bibliografía, 3 semanas. Después el paso 2, lo que ya habíamos hablado, que era con respecto a la calidad de vida y la salud del paciente en sí. Si la revascularización no es una opción viable, todos los estudios van a ser reducidos al mínimo y se va a hacer solamente tratamiento antianginoso y de confort. Las pruebas no invasivas pueden ser una opción, y si el dolor no es anginoso, obviamente identificar las otras causas. Y siempre deben recibir el control y modificación de los factores de riesgo según dentro del score. Esto es para todos los pacientes. Con respecto a los primeros estudios, la troponina solamente se sugiere en los pacientes que se sospecha síndrome coronario agudo. Después, para todos los pacientes, hemograma completo, función renal, lipidograma, y para todos los pacientes que se sospecha de enfermedad coronaria crónica, hay que hacer un screening de diabetes tipo 2, que se hace mediante la hemoglobina glicosilada, que si es inconcluso se puede hacer prueba de tolerancia oral. Y a los pacientes que se sospecha enfermedad tiroidea, es recomendado
los pacientes que sospechen enfermedad tiroidea es recomendado ver la función tiroides. Después, con respecto al electro, a todos los pacientes, que a menos que tenga una causa obvia que no sea cardíaca, se recomienda el electro, y el electro en reposo es recomendado para todos los pacientes durante o después del episodio de angina. Cuando hay alteraciones del ST durante taquiarritmia supraventricular, no debe ser catalogado ya como evidencia de enfermedad coronaria. Con respecto al electroambulatorio, el Holter es recomendado para los pacientes que tienen dolor de pecho y se sospecha arritmia. Debe ser considerado en donde se sospecha angina vasoespástica y el Holter no debe ser considerado de rutina para todos los pacientes que se sospecha síndrome coronario crónico. Con respecto al electro, se usa para exclusión de otras causas de angina, identificación de un trastorno regional de la motilidad, la evaluación de la función ventricular y la evaluación diastólica. Después se recomienda también el uso de ecodoppler vaso-cuello para ver en pacientes que no se conocía a enfermedad aterosclerótica para detectarla, y la resonancia para los pacientes que tienen un test de ecocardiografía inconcluso. Y la placa para los pacientes que se sospeche, para los que tengan angina atípica, signos o síntomas de ICC y se sospeche enfermedad pulmonar. Con respecto a la chance y la probabilidad pretest, esta tabla ya la conocemos todas, mientras sean más típicas, más años y más chance en hombres, más probabilidad pretest va a tener. 52% para un paciente de 70 años con angina típica y 1% para la paciente entre 30 y 39 años con angina, con dolor no anginoso, perdón. Y también una clasificación según la disnea y la edad. Después tenemos lo que aumenta, disminuye la chance de que este dolor sea anginoso. ¿Qué disminuye la chance? Es un electro normal en ejercicio y un score de calcio según la tomografía de 0. Y que va a incrementar que tenga factores de riesgo, que tenga trastornos en electro, que tenga disfunción sistólica, sugestiva de enfermedad coronaria, electro en ejercicio alterado o calcio en la tomografía. Después ya nos pasamos a los estudios no invasivos e invasivos, que para arrancar tenemos los estudios no invasivos, que son el electro, el ecoestrés, la resonancia estrés, el SPECT, el PET, la eco o la RMI con contraste y el electro en ejercicio. Que a estos, ¿cuáles son los que se prefiere hacer estos estudios? Son los que tienen alta chance clínica, que sean plausibles de revascularización, obviamente que haya experiencia y haya disponibilidad, y que se requiera viabilidad en algún caso. Después, si alguno de estos estudios da alterado y se evidencia isquemia por algún método, se inicia la terapia con drogas antianginosas, que también se puede hacer concomitante el estudio de la tomografía para coronaria, que son en los pacientes que tengan baja chance clínica, que se desea evaluar la aterosclerosis que tienen, pero no tienen que tener enfermedad coronaria ya conocida. Si a pesar del tratamiento médico sigue con síntomas, hay que hacer una CCG. Que si en la CCG se ve una estenosis mayor al 90% o menor al 90%, pero se correlaciona la lesión con la isquemia, hay que revascularizarlo. Si no, también hay que evaluar la función, digamos, hay que evaluar dónde está la isquemia, qué tanta isquemia tiene, si es alto riesgo, bajo riesgo, también revascularizarlo. Y lo mismo, si no tiene lesiones severas, no tiene inconcluso los estudios no invasivos y la terapia antianginosa no mejora los síntomas, hay que revascularizarlo de igual manera. Con respecto al gold estándar, que es la CCG y el FPR de la CCG, tenemos los diferentes estudios que pueden, con un cierto porcentaje, pueden descartar o confirmar la enfermedad coronaria. Como vemos, por ejemplo, la tomografía tiene mucha chance, comparado con la CCG, de descartar la enfermedad coronaria, pero solo un casi 50% de confirmar la enfermedad coronaria. Lo mismo que, por ejemplo, el SPECT, para descartar es un 50% y para confirmar es menos de un 60%. Menos de un 50%, perdón. Y
cuando usamos el FFR para confirmar o descartar la enfermedad coronaria de una arteria significante, todos los estudios disminuyen su sensibilidad, tanto para confirmar o descartar. Entonces, las pruebas no invasivas para estudio de imagen de isquemia o la tomografía coronaria es recomendada como test inicial para los pacientes que tienen, para diagnosticar enfermedad sintomática en pacientes donde la enfermedad obstructiva no puede ser excluida por la clínica solamente. Es recomendado iniciar con los test no invasivos, es recomendado hacer una tomografía coronaria donde fue de los estudios de evocadoras de isquemia fueron inconclusos o no diagnósticos, y la CCG es recomendada como alternativa para el diagnóstico de enfermedad coronaria en los pacientes que tengan alta chance de enfermedad coronaria, que tengan síntomas refractarios a terapia médica o tengan síntomas en reposos o a muy baja carga. Y obviamente revascularizarlo a los pacientes que tienen una estenosis mayor al 90%. Y después, los pacientes a los que se realiza tomografía no se recomienda en los pacientes que tengan ritmo irregular, que tengan severa calcificación, que sean obesos, inhabilidad para cooperar con los comandos de respiración, o alguna otra causa que no permita una buena calidad. Y el score de calcio para detección de enfermedad coronaria no se recomienda en los pacientes que ya se conoce con enfermedad coronaria. Con respecto al ejercicio, es recomendado para evaluar los síntomas, la tolerancia al ejercicio, las arritmias, la respuesta a la presión y los eventos de pacientes seleccionados. Debe ser considerado para descartar o confirmar cuando las pruebas no invasivas no están disponibles. Puede ser considerado en pacientes para evaluar los síntomas de isquemia, una prueba de control. Y no está recomendado cuando ya tiene alguna alteración de 0,1 milivoltios del ST, o en reposo, o están tratados con digital. Esta es un estudio de casi 10.000 pacientes a 42 meses, donde se evaluó el MACE, muerte, infarto, angina estable, complicaciones de un procedimiento mayor. A los 42 meses, estudio anatómico, CCG o ATC, o tomografía coronaria, perdón, y los estudios funcionales, que no demostraron diferencias significativas. Entonces, cuando ya evaluamos, ya vimos que el paciente tiene enfermedad coronaria, ¿qué hay que hacer? Se definen los pacientes de alto riesgo. ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo? Los que tienen una mortalidad cardiovascular en la prueba de ejercicio, con la prueba de caminata, más de 3% según Duke. Cuando el SPEC o el PET demuestra más de 10% de compromiso del ventrículo izquierdo. Cuando la prueba de ecocardiograma con estrés tiene más de 3 o más segmentos que tienen hipoquinesia o quinesia. En la resonancia, más de 2 segmentos o más de 3 con la prueba con dobutamina. En la tomografía coronaria o en la CCG, cuando tienen compromiso de 3 vasos con lesión proximal, tronco o de aproximal. Y cuando la prueba de la CCG funcional, el FFR, o la prueba que es parecida al FFR, pero no se necesita hacer vasodilatación periférica a la lesión con adenosina, es un método diferente, pero muy similar en el aspecto, si es menos 0,89. Entonces son pruebas de alto riesgo. Acá básicamente lo mismo, pero bueno, lo que se diferencia, acá te marca el bajo riesgo, que es una puntuación de bajo riesgo en la cinta, cuando tiene un normal o pequeño defecto de la perfusión en reposo o con estrés que afecta menos 5% del miocardio, cuando la prueba es normal con estrés y no tiene ningún cambio o limitados cambios del movimiento de la pared durante el estrés, y cuando no tiene estenosis coronaria en la tomografía coronaria. Y bueno, esta es la prueba que, como para que lo evalúen, que de cuándo es una prueba de alto riesgo según Duke. Es según el tiempo de ejercicio, la desviación del ST, si tuvo angina o no tuvo angina, y un score de Duke menor a 11 tiene una mortalidad anual igual o mayor a 5%, quiere decir de alto riesgo, mientras que un score mayor a 5 representa una mortalidad anual de 0,5, que es de bajo riesgo. Con respecto al score, tenemos, según los factores de riesgo, el porcentaje de evento cardiovascular
de muerte cardiovascular a los 10 años. Pero a diferencia ya en los pacientes sintomáticos, que ya se conoce enfermedad coronaria, síndrome coronario crónico, no se puede hacer el score, sino se hace anualmente y el de alto riesgo el paciente que tiene 3% de mortalidad al año. La certificación de riesgo, bueno, está recomendada según los diagnósticos empleados y esto ya lo hablamos todo, lo único que quiero decir es que el ACCG no está recomendado solamente para certificación. Con respecto a esto, este es un seguimiento, hablando de la mortalidad, de los pacientes que se dividen según si tiene 1, 2 o 3 vasos, y según si tienen la FEIM mayor a 50, entre 35 y 50, o menor a 35% de FEIM. Obviamente, mientras menor función y más vaso comprometido tengan, mayor va a ser la mortalidad. Con respecto al tratamiento, la primera pauta son los cambios de estilo de vida. Que es dejar de fumar, la dieta sana, la actividad física, evaluar el peso, y las otras, que son tomar las medicaciones prescribidas, y la actividad sexual es de bajo riesgo para pacientes estables, no sintomáticos, para bajo moderado niveles de actividad. Estas son las 5A, con respecto a fumar, preguntar acerca de fumar, aconsejar dejar de fumar, evaluar el estado del paciente con las ganas de dejar de fumar, ayudar cuando deje de fumar y arreglar las visitas posteriores al dejar de fumar. Con respecto a la dieta, esto lo vimos 1000 veces, comer fruta y vegetales, 35 a 45 gramos de fibra por día, moderar consumo de nueces, pues pescado una o dos veces al día, no tanta carne, grasas saturadas bajas, la sal menos de 5 a 6 gramos por día, el alcohol limitado a 100 gramos por semana o 15 gramos día, y evitar los que tienen alta carga energética, como las bebidas muy azucaradas. Y después evaluar el estado cognitivo de los pacientes para ayudarlo cada uno a lograr esa vida sana, el ejercicio, el compromiso multidisciplinario de todos los que comprometen el grupo de salud. La terapia psicológica es recomendada para los pacientes para mejorar la depresión en los pacientes con síndrome coronario crónico, y obviamente la vacunación anual de influenza es recomendada para todos los pacientes con enfermedad coronaria crónica, especialmente en los pacientes añosos. Con respecto al tratamiento farmacológico, las drogas antiisquémicas son los beta-bloqueantes, que esto ya sabemos todo lo que hacen, obviamente. Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la postcarga, disminuye la contractilidad, disminuye el desprecio de oxígeno. Todo esto genera una disminución de la demanda, un aporte equivalente, con lo que genera una disminución del déficit de oxígeno. ¿Cuáles son los pacientes que tienen más, cuáles son los candidatos ideales para el tratamiento con beta-bloqueantes? Cuando con la actividad física produce angina de pecho, cuando hay hipertensión, cuando hay arritmias, cuando ya tienen un infarto, cuando tienen disfunción sistólica de BI, cuando tienen síntomas ICC o un estado de ansiedad prominente. Y son los malos candidatos los que tienen asma o trastorno respiratorio, disfunción importante del BI en clasificación 4, historia de depresión, fenómeno de Raynaud, porque la historia de depresión interacciona con los antidepresivos, el fenómeno de Raynaud pero puede producir mayor vasoconstricción. La enfermedad arterial periférica, lo mismo, cuando se usa se puede generar mayor vasoconstricción periférica, lo mismo sería el efecto del Raynaud. Después los nitratos, que se usan para hacer de manera de abolir la crisis anginosa, o para profilaxis, para ingerir los medicamentos, o por ejemplo antes de un ejercicio, o para tener todo el día un parche de NTG, cuando están muy comprometidos. Que vienen en pomada, en parche, en comprimido sublingual, aerosol,
y después tenemos los de lesión prolongada, dinitrato o mononitrato de isosorbide. Después los calcio antagonistas tenemos dos, que son los no dihidropiridínicos, que uno es para disminuir la frecuencia, y los dihidropiridínicos, principalmente nifedipina y amlodipina, como vasodilatadores periféricos. Ditisem, nifedipina, nicardipina y amlodipina. Después tenemos la ivaradina, que reduce la frecuencia, el nicorandil, que es un compuesto derivado de los nitratos, la ranolacina, que lo que hace es cambiar el metabolismo, que lo que va a generar es una disminución de la frecuencia en angina en varios estudios, Carissa, Erika y Merlin. La trimetecina lo mismo, modifica el metabolismo generando una mayor consumo de glucosa por el miocardio, que también mejora la isquemia en esfuerzo. Y el allopurinol, lo que se vio es que aumenta el tiempo de presión del ST y la angina en las pruebas de esfuerzo. Entonces, la terapia estándar es para el paciente estándar, obviedad, se inicia con beta bloqueante o calcio antagonista calcio antagonista. Si no mejora la angina, beta bloqueante y calcio antagonista, dihidropiridínico. Y si con las dos drogas no mejora, hay que añadir un nitrato o un nicorandil, ranolacina o trimetazidina. Después, si la frecuencia es mayor a 80, hay que añadir beta bloqueante o un calcio antagonista no dihidropiridínico. Si sigue la frecuencia aumentada o si sigue con angina, añadir los dos. Y si sigue con la frecuencia alta, añadir ivaradina. Cuando tiene baja frecuencia, los calcios antagonistas no dihidropiridínicos, los dihidropiridínicos, nifedipina, amlodipina. Si sigue con dolor, ponerle nitrato de acción prolongada. Si sigue con angina, los dos juntos. Y si sigue con angina, nicorandil, ranolacina o trimetazidina. Vale aclarar que acá en Argentina no tenemos ni nicorandil ni ranolacina. Si tiene disfunción del ventrículo izquierdo, beta bloqueantes, añadir después, si sigue con angina, nitrato o ivaradina, y después añadir la que te faltaba. Y si tiene baja presión, hay que añadir baja dosis de beta bloqueantes o baja dosis de calcio antagonista no dihidropiridínico. Si sigue con angina, añadir nitrato a baja dosis, y si sigue con angina, ivaradina, ranolacina o trimetazidina. Lo que se recomienda es evaluar los pacientes cuando requieren más de una droga, iniciar con más de una droga, evaluar todos los factores de riesgo y evaluar desde la primer consulta, desde el primer inicio de la medicación, 2 a 4 semanas después, la primer consulta posterior. Entonces, con la selección del tratamiento, para los pacientes que tienen asma o EPOC, beta bloqueante o NTG, que no pueden tolerar los beta bloqueantes, la ranolacina es una opción, y si tienen antecedentes de infarto de infección de BI, probar tolerancia a los beta bloqueantes. La nifedipina, acción prolongada, amlodipina o nicardipina, son los de elección para la angina estable coronaria y los que tienen algún trastorno eléctrico que produce bradicardia. Los beta bloqueantes o los nitritos de acción prolongada se sospecha de angina de prismetal, porque los beta bloqueantes pueden incluso agravar la angina. Beta bloqueantes calcio antagonista sobre los beta bloqueantes para enfermedad sintomática severa, EAP, o que pueden provocar vasoconstricción periférica. En general hay que evitar los beta bloqueantes si tiene enfermedad depresiva, porque bueno, altera con los antidepresivos. Con respecto a los IECA, solamente si tienen disfunción del BI o tienen antecedentes de hipertensión. Y después, con respecto a los pacientes hipertensos, evolucionan favorablemente con beta bloqueante o calcio antagonista porque ambos tienen un efecto hipertensivo. Se valorará solamente usar un IECA en todos los pacientes que tienen enfermedad coronaria e hipertensión a evaluarse, dependiendo los niveles de hipertensión y qué factores concomitantes o comorbilidades tiene el paciente. Entonces, para bradicardia sinusal, nifedipina o amlodipina, si tiene taquicardia sinusal, no causada obviamente por ICC, beta bloqueante.
Si tienen taquicardia supraventricular, se puede dar beta bloqueante o verapamil o Vitacem, lo mismo con la fibrilación auricular. El bloqueo AB, obviamente no a ninguno de estos dos, y dar nifedipina o amlodipina, y las arritmias ventriculares beta bloqueante. Cuando hay disfunción del ventrículo izquierdo, beta bloqueante, y cuando hay hipertensión sistémica, lo mismo que lo anterior. No hay demasiado. Lo único que sí, no dar beta bloqueante ni en síndrome de Raynaud cuando hay claudicación o depresión grave, ni cuando hay EPOC con broncoespasmo o asma severa. Como síntesis, con el tratamiento antianginoso hay que identificar y tratar los factores precipitantes como anemia, hipertensión no controlada, tirotoxicosis, taquiarritmias, ICC no controlada o enfermedad cardíaca valvular concomitante. Iniciar la modificación de los factores de riesgo y comenzar el tratamiento con una pauta de alta intensidad de estatinas. Comenzar el tratamiento farmacológico con aspirina, beta bloqueante o calcio-antagonista, y ECA si tiene F menos 40 y o tiene hipertensión, diabetes o falla renal. Los nitritos sublinguales son para mejorar los síntomas y como profilaxis si es necesario. Si la angina persiste, hay que añadir un segundo fármaco, el que no agregaste, la necesidad de tratar la hipertensión concomitante o la presencia de disfunción del VI y síntomas de ICC son indicación para el uso de estos fármacos. La ranolazina es una alternativa en algunos casos, en particular cuando se comienza el tratamiento o cuando la frecuencia cardíaca o la presión arterial limitan el ajuste de la dosis de los fármacos. Si la angina persiste, usar 2 fármacos y si sigue, usar un tercero. Y la angiografía coronaria, con objeto de valorar la revascularización coronaria, es indicada en caso que los síntomas sean refractarios o que haya isquemia a pesar del tratamiento médico dirigido por las directrices. También se realizará en pacientes con resultados de alto riesgo en estudio no invasivo o cuando el estilo de vida requiere un abordaje más invasivo. Con respecto a los beta bloqueantes, tenemos un metaanálisis de 850.000 pacientes, de los cuales el 70% fueron con revascularización percutánea por angina estable. Luego de 3 años de seguimiento, la muerte por cualquier causa fue menor en el grupo que se recibía beta bloqueantes. Por otro lado, los eventos cardiovasculares, los MACE, no fue menor y se observó una tendencia a menor incidencia de llama a largo plazo, una tendencia solamente. Después, en estudios post-hoc del Carisma, arrojó que los beta bloqueantes se asociaron a una reducción del 31% del punto final primario, que era infarto y muerte cardiovascular, siendo este beneficio a expensas de infarto recurrente y sin diferencia en la mortalidad. La mortalidad global. Y después un subanálisis del estudio de Europa, que asoció perindropil con beta bloqueante, redujo el punto final primario, que era muerte cardiovascular, infarto no fatal o paro cardíaco resucitado en un 24%. También se observó una reducción del infarto no fatal y fatal de un 28% y la necesidad de hospitalización por ICC en un 45%. Todo significativo. Con respecto a los nitratos, no hay estudios randomizados que demuestren el beneficio. Hay un metaanálisis de 51 ensayos de 3.500 pacientes que mostró un incremento de la duración del ejercicio y una reducción de los episodios de angina semanales. El nicorandil es un nitrato derivado de la nicotidamina que produce vasodilatación venosa epicárdica y sistémica que abre los canales de potasio ATP sensibles, produciendo vasodilatación arterial, coronaria y periférica. No está disponible en nuestro medio, pero bueno, disminuyó el punto final combinado de muerte coronaria, infarto, hospitalización no programada por dolor precordial en un 17% a 16 años de seguimiento. La ivabradina es una medicación que reduce la frecuencia cardíaca actuando en el nodo sinusal. Tenemos algunos estudios como el Signify, que son casi 20.000 pacientes con enfermedad coronaria crónica, síndrome coronario crónico, digamos ahora, sin signo de ICC y frecuencia cardíaca mayor a 70 latidos por minuto. Comparado con placebo, la ivabradina no hubo diferencia en MACE. En el Beautiful, casi 11.000 pacientes con enfermedad coronaria y disfunción sistólica, con FEI menor a 40, los resultados no hubo diferencia en la muerte cardiovascular, YAM o internación por no ICC, pero sí hubo diferencia en el punto final secundario en el subgrupo que tenían más de 70 latidos por minuto
la frecuencia basal, que el punto final secundario era internación por IAM y revascularización. En un estudio posterior en el SHIFT, que fue en 2.220 pacientes con angina crónica, ICC, lidocaína se hace una reducción en el límite de la significación estadística en el punto combinado de muerte cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces, base a todo esto, la lidocaína fue aprobada en pacientes que están en ritmo sinusal, con frecuencia cardíaca mayor a 70, cuyos síntomas no está controlada con los beta bloqueantes y no toleran o tienen contraindicaciones para su uso. La ranolazina inhibe parcialmente la oxidación, lo que genera un aumento del consumo de glucosa. Hay un metaanálisis que no mostró beneficio en la muerte cardiovascular ni en la muerte total, pero se observó una menor frecuencia semanal de episodios anginosos y mayor tiempo a la INFRCT. La trimetacina lo mismo, promueve el metabolismo de la glucosa. Hay un metaanálisis de 23 estudios, que son casi 1.400 pacientes, que demostró disminuir el episodio semanal de angina en un 40%, disminuyendo el requerimiento de nitrato por semana. Y mejora el tiempo de ejercicio hasta la alteración en el ST. Si bien no ha demostrado beneficios duros, podrían ser efectivos en los controles de los síntomas y la mejora de la capacidad funcional en los pacientes que tienen síndrome coronario crónico y reciben tratamiento médico. Después pasamos a la prevención de los eventos, no el tratamiento anginoso, que se recomienda a la aspirina a todos los pacientes que tienen infarto previo o revascularización previa, y clopidogrel como alternativa a la aspirina, en los que no tienen tolerancia. Puede ser considerada clopidogrel en los pacientes que sobre la aspirina, en los pacientes sintomáticos o asintomáticos que tienen enfermedad periférica o historia de ACV o AIT. En los pacientes que no tienen ni infarto previo ni revascularización previa, pero evidencia definitiva de enfermedad coronaria, se le da aspirina. Y después es clase 2A, agregarle algún segundo antitrombótico, que puede ser ticagrelor, clopidogrel o rivaroxaban a partir de un año, en los pacientes que tienen alto riesgo de evento isquémico, pero bajo riesgo de sangrado, y es 2BA, a los que tienen moderado riesgo de sangrado, pero alto riesgo isquémico, agregarle un segundo antitrombótico. Que estos pueden ser, como ya dije, clopidogrel, rivaroxaban 2,5 cada 12, o ticagrelor 60 cada 12. Estos son los pacientes que, tanto el tica como el clopi, los que han tolerado el año de doble antiagregación. Y el rivaroxaban, cuando haya pasado más de un año del infarto, que tengan enfermedad multivaso y que tengan un clearance que mayor a 30 todos. Después, posterior al infarto, a la angioplastia, en pacientes que tengan síndrome coronario y ritmo sinusal, es obviamente recomendado la aspirina para después del stent. Ticagrelor es recomendado por 6 meses después de un stent, independientemente del tipo de stent, a menos que se requiera un tiempo menor que a los que tengan alto riesgo de sangrado. Puede ser considerado 3 meses en los pacientes que tengan alto riesgo de sangrado y 1 mes los que tengan muy alto riesgo de sangrado. Prasugrel o ticagrelor pueden ser considerados para terapia inicial en terapias específicas según el stent, en los que, por ejemplo, tienen un stent subóptimo con alta chance de trombosis y que no se puede usar el DAP porque hay intolerancia a la aspirina. ¿Cómo combinamos en los pacientes que tienen FA? Los que tienen síndrome coronario crónico y FA, siempre se recomiendan los nuevos anticoagulantes sobre los viejos, sobre los antivitamina K. La terapia oral de anticoagulación es recomendada para los pacientes que tienen más de 2 o más en hombres, 3 o más en mujeres del chat BASC, y puede ser considerada en los pacientes que tengan un chat de 1 en hombres o 2 en mujeres. La aspirina puede ser considerada en el tratamiento a largo plazo
en conjunto con el anticoagulante oral en los pacientes que tienen FA, historia de infarto, tengan alta chance de evento recurrente de isquemia, que puede ser ACV, infarto, pero no tengan alta chance de sangrado. Y posterior a la colocación del stent, se recomienda que se le dé aspirina y clopidogrel periprocedimiento, además de la anticoagulación oral. En los pacientes que son elegibles para los nuevos anticoagulantes, se recomienda apixaban 5 cada 12, dabigatran 150 cada 12, edoxaban 60 días o rivaroxa 20 días, en combinación con la doble antiagregación. Si tenemos, se sospecha alta chance de sangrado, hay que reducir el rivaroxa de 20 a 15, el dabigatran lo mismo, de 150 a 110. Ceder el tratamiento con aspirina de manera temprana, cuando hay baja chance de trombosis, pero alta chance de sangrado, se puede combinar el anticoagulante con el clopidogrel. La triple terapia en mayor de un mes debe ser considerada en los pacientes que tienen más chance de trombosis del stent sobre el sangrado, con una duración total de igual o menor a 6 meses. En las indicaciones del paciente con antivitamina K, la combinación de aspirina y o clopidogrel, hay que regularlo en un RIN de entre 2 y 2,5. La doble terapia con el anticoagulante oral, con ticagrelor o prasugrel, puede ser considerada una alternativa de la triple terapia, pero no se puede hacer triple terapia con el tica o el prasugrel. Digamos, no se puede hacer anticoagulante oral, aspirina y ticopraso. Con respecto a la aspirina, ¿qué metaanálisis tenemos? ¿Qué estudios tenemos? Perdón, hay una metaanálisis de más de 17.000 pacientes que generó una reducción significativa de eventos vasculares serios, un incremento no significativo en el ACV hemorrágico, aunque hubo una reducción del ACV total. Entonces, una reducción de los eventos coronarios, tanto en el infarto no fatal como en la muerte cardiovascular. El ZAPAT es el único estudio prospectivo doble ciego de síndrome coronario crónico diagnosticada. Se asignaron a recibir 75 miligramos de aspirina o placebo, que al cabo de un seguimiento de 50 meses, la aspirina redujo la incidencia de un evento primario de infarto o muerte súbita en un 34% y un 32% de la incidencia de eventos cardiovasculares secundarios. Con respecto al carisma, se evaluó la eficacia del clopidogrel versus placebo, ambos grupos con aspirina. No hubo diferencias entre el grupo de tratamiento clopi y aspirina versus aspirina placebo en el punto final primario, que fue infarto, ACV o muerte cardiovascular. Si bien la tasa de hospitalización por eventos isquémicos fue menor con el grupo clopi y aspirina, pero hubo más sangrado. Y fue significativamente mayor la incidencia de sangrados moderados. Por lo tanto, la aspirina está contraindicada. Cuando la aspirina está contraindicada, se puede usar clopidogrel como su reemplazo. El estudio COMPA, un estudio reciente de 25.000 pacientes con enfermedad coronaria establecida por la presencia de infarto previo, enfermedad de múltiples vasos, historia de angina estable o inestable y la revascularización previa. Se estudió la combinación de aspirina con rivaroxa 2,5 cada 12, rivaroxa 5 cada 12 o aspirina 100 miligramos día. El punto final primario fue la combinación de infarto, ACV o muerte cardiovascular. La combinación de rivaroxa con aspirina versus la aspirina sola redujo el punto final primario en un 26% y también hubo una reducción de la mortalidad total. El rivaroxa solo versus aspirina solo no mostró beneficio en el punto final primario y ambos esquemas de rivaroxa se asociaron a una mayor incidencia de sangrado mayor, respectivamente. Con respecto a las otras drogas, a todos los pacientes inhibidor de bomba de protones, las estatinas a todos los pacientes que se sospecha síndrome coronario crónico. Si no se llega a la dosis objetivo, agregar ezetimibe. Si no se llega a la dosis objetivo, agregar a la aspirina y el ezetimibe un inhibidor de la PCSK9. IECA o ARA en los pacientes que tienen alguna otra condición, por ejemplo ICC, hipertensión o diabetes. Y se puede considerar los pacientes que tienen alto riesgo de eventos cardiovasculares, sin tener
las comorbilidades anteriores, agregarle un bicarbonato. Y después los beta-bloqueantes a todos los pacientes que tengan difusión del VI, y se puede considerar en los pacientes que tuvieron infarto previo el tratamiento a largo plazo de terapia con beta-bloqueantes. Con respecto a la revascularización, básicamente a quién hay que revascularizar. Si tiene síntomas de angina y hay documentación de angina por un estudio no invasivo, hay que ver si tiene enfermedad de multivasos. Si tiene enfermedad de multivasos, hay que evaluar los estudios funcionales de la CSG por FFR, por ejemplo, de menos de 0,8, considerar la revascularización sobre la terapia médica. Si no tiene enfermedad de multivasos, tratar. Si no tiene evidencia isquémica, pero en la CSG tiene mayor a 90%, un FFR o un IWFR, FR, menor a 0,8, 0,89, o tiene una disfunción del ventrículo que es de causa de enfermedad coronaria, tratar. Si no tiene isquemia si no tiene angina y se documenta isquemia mayor a 10%, revascularizar. Y si no tiene evidencia isquemia, pero en la CSG tiene alguna alteración que ya vimos, revascularizar. Bueno, esto es muy extenso, pero voy a hablar brevemente de las comparaciones de ambos grupos. Para arrancar, CRM versus tratamiento médico óptimo. Hay un metaanálisis del 94 de 7 estudios randomizados que la cirugía de bypass redujo significativamente la mortalidad global a 5, 7 y 10 años, aun cuando el 40% de los pacientes que estaban en el grupo médico fueron a cirugía en el seguimiento a 10 años. El beneficio fue proporcional al número de arterias comprometidas. Mientras más vasos y si comprometía el tronco, era más significativa la reducción de la mortalidad. Fue más significativo para el grupo que tenía fe alterada, porque ya del riesgo basal tenía una doble chance de muerte. También se observó mayor beneficio en el grupo de pacientes que se veía evidencia de isquemia en los estudios complementarios. Después en el estudio más 2, que se hizo un seguimiento a 10 años en los pacientes que recibieron un tratamiento médico, tuvieron mayor mortalidad, infarto no fatal o necesidad de revascularización con respecto a la CRM. Y en el estudio STITCH, que es el estudio que evalúa en 1.212 pacientes con enfermedad coronaria estable y difusión del VI, el resultado a 5 años no mostró diferencias significativas, pero en el seguimiento a 10 años hubo una reducción del 16% de mortalidad total a los pacientes que se revascularizaron mediante CRM. Con respecto al ATC versus el tratamiento médico, solo se debería indicar la angioplastia en la presencia de síntomas refractarios al tratamiento médico. No existe evidencia que solamente la presencia de isquemia que comprometa un territorio extenso tenga indicación de angioplastia. Los procedimientos de intervencionista de revascularización no están indicados ante solamente la presencia estenótica anatómica, salvo que presenten síntomas o isquemia. Y la evidencia avala tratamiento médico como estrategia inicial en estos pacientes. Tenemos el COURAGE, que no mostró diferencia en el punto final primario por cualquier causa de infarto no fatal. Un metaanálisis de 2 estudios, 7.100 pacientes, no mostró diferencias significativas por cualquier causa, muerte coleovacular, llama no fatal o necesidad de nueva revascularización, pero la ATC mejoró la sobrevida libre de angina. Otro metaanálisis de 25.000 pacientes, tratamiento médico óptimo versus ATC, ATC con o sin stent, BMS o DS, no mejora el infarto ni la mortalidad. Pero después ATC, balón versus stent, el stent reduce el 32% de la reintervención, y después el estudio de DES versus BMS, el DES reduce un 56% de la necesidad de reintervención. Tenemos 2 estudios que evalúan la CSG funcional, que diferí en los pacientes donde se vio que hay un FPR mayor a 0,75, no hubo diferencia en la tasa de muerte o infarto no fatal con respecto a los que se difirió la ATC. Después el estudio de FAME, que fue una ATC guiada por FFR, en los pacientes con múltiple vaso, se asoció a una reducción del 28% del punto final primario, que era muerte, infarto o nueva revascularización a aquellos pacientes donde se trató la arteria solamente que tenía un FPR menor a 0,8. Después,
El FEM2, que fue en 888 pacientes con síndrome coronario crónico. Se realizó también ATC guiada por FPR, menos 0,8 versus tratamiento médico óptimo, que demostró que el ATC redujo los MACE. Y después hay un metaanálisis que se evaluó ATC con DES, guiada por FPR versus tratamiento médico, 3 estudios randomizados, FEM2, DANAM 3 Primulti o Compare Acute, que estos dos últimos eran pacientes que se trataban las lesiones no responsables en los pacientes estabilizados después de un infarto, en 2.400 pacientes, después de una mediana de 35 meses, eso era una reducción del punto final primario, muerte cardíaca o infarto no fatal, de un 28%. Con estrategia invasiva expensa de la reducción de incidencia de infarto, pero no hubo diferencias en la muerte cardíaca. Ahora, para comparar ATC versus RM, vamos a diferenciar si depende de un vaso, 2 vasos, 3 vasos. Y un par de datos más. Tanto la cirugía como la angioplástica se han demostrado altamente efectivas para mejorar los síntomas de los pacientes. Sin embargo, no se ha identificado diferencia en cuanto a la incidencia de infarto, de miocardio o muerte. La ATC se asoció a una mayor necesidad de repetición de procedimientos. Hay 3 estudios randomizados de ATC versus RM que no mostró ninguno de los procedimientos se asocia a una reducción significativa de infarto o muerte. Sin embargo, la ATC tuvo una mayor probabilidad de repetir el procedimiento. Como en estos estudios fueron tan pocos los pacientes, no se puede descartar que haya diferencia entre ambos tratamientos. Y después, el caso especial representa la lesión única de la ADA, que hay un metaanálisis que comparó la cirugía mínimamente invasiva versus el stent, 6 estudios, que la ATC tiene una mayor recurrencia de angina, mayor incidencia de eventos coronarios y cerebrales, y hay mayor necesidad de revascularización, pero no hay diferencia de infarto, stroke o mortalidad. Hay que tener en cuenta que en uno solo de estos estudios se usó stent con droga, lo que puede contribuir obviamente a la mayor necesidad de revascularización. Después la ATC versus RM con múltiples vasos. Hay mayor beneficio en los pacientes que son diabéticos y los que tienen mayor complejidad anatómica expresada por el score de Syntax, mayor a 23. En el caso de enfermedad de tronco no ha habido diferencias significativas en incidencia de muerte o infarto. Y los pacientes, lo mismo que se les realiza ATC, tienen mayor necesidad de reintervenciones por resto. En general se indica a los pacientes ATC, a los pacientes de bajo riesgo y cirugía de alto riesgo. Con respecto a los metaanálisis, hay 11 estudios randomizados que compararon CRM versus ATC, y la ATC o BMS o DES. 11.500 pacientes con enfermedad múltiples vasos o tronco sin infarto agudo que tuvieran más de un año de seguimiento, que el score de Syntax promedio fue de 26, más o menos 9,5, con un 22% con score de Syntax mayor a 32. La mortalidad a los 5 años fue 11 para ATC, 9,2 para CRM, significativo. En los pacientes múltiples vasos fue 11 versus 8,9, significativo, pero en la enfermedad de tronco no se evaluaron diferencias, independientemente del estado de la diabetes o el score de Syntax. En los pacientes diabéticos se observó una diferencia significativa en la mortalidad, 15 versus 10, mientras que no hubo diferencia en los pacientes no diabéticos. Y los pacientes que tenían score de Syntax mayor a 32, fue mayor la mortalidad en los pacientes tratados con ATC. Estos resultados demuestran el beneficio de la mortalidad a 5 años con CRM, sobre todo en pacientes que tienen enfermedad de múltiples vasos, diabéticos o que tienen mayor complejidad de lesiones coronarias. Con respecto a la ATC versus CRM solamente en diabetes, tenemos el FREEDOM, que incluyó 1.900 pacientes con lesiones mayores a 70% en 2 o más vasos epicárdicos mayores, comprometiendo 2 territorios separados y sin tronco. Los resultados fue que la incidencia de evento combinado de muerte por qué causa, infarto ACV o fatal a 5 años fue significativamente menor en los sometidos a CRM. Beneficio principal, expensa de menor incidencia de muerte por cualquier causa e infarto no fatal. Por el contrario, el ACV fue más significativo
en la CRM. Los resultados fueron similares independientemente del nivel de complejidad anatómica, FEI o función renal. Con respecto al ATC versus CRM en disfunción sistólica, hay un metaanálisis de 2 estudios, el cual solamente uno fue un estudio randomizado de 1.200 pacientes. Se observa una significativa menor mortalidad a largo plazo en el grupo CRM y una menor incidencia de infarto. La necesidad de nueva revascularización fue un 60% menor con CRM, aunque hay mucha diferencia dentro de los estudios. Casi simultáneamente se publicó otro metaanálisis que fue ATC con DES versus CRM con disfunción del ventrículo izquierdo, que incluyó 8 estudios, y el ATC se asocia con un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas, infarto no fatal y casi 5 veces mayor de necesidad de reintervención. Con respecto al ATC versus CRM con tronco, el May Compare, 2.200 pacientes, enfermedad de tronco no protegido, fueron tratados con ATC o CRM, no hubo diferencia en mortalidad a los 10 años, en el punto combinal, en la mortalidad de 10 años, ni en el punto final combinado de muerte, infarto o ACV. Pero sí tuvo una significativa mayor necesidad de reintervenciones en el grupo ATC. Un metaanálisis de 19 estudios, 6 randomizados y 13 no, de 16.900 pacientes, no mostró diferencia en la mortalidad total, incluyendo el seguimiento a largo plazo, del seguimiento más largo de cada estudio, ni muerte cardíaca, y el riesgo ACV fue menor con la ATC. Sin embargo, la ATC, obviamente, lo mismo que vinimos diciendo, se asoció a mayor revascularización de vaso tratado, nueva revascularización e infarto no fatal. Y con respecto a la revascularización completa, cuando se comparó si la revascularización fue completa o no, en los estudios combinados de Syntax, Precomat y BEST, se mostró que fue completa en el 61% de los casos, 57 versus 66. Y después de una mediana de seguimiento de casi 5 años, comparando CRM con revascularización completa versus ATC, con revascularización incompleta, tuvo un mayor riesgo de muerte por cualquier causa y del combinado de muerte, infarto o ACV. Sin embargo, no se observaron diferencias estadísticamente significativas cuando se comparó con la CRM, con la ATC, con la revascularización completa, ni en el evento combinado. O sea, cuando se hizo CRM con revascularización completa, hubo diferencia versus la ATC con revascularización incompleta, pero no cuando estaban las dos completas. Por lo tanto, la posibilidad de lograr una revascularización completa debe incluirse en el algoritmo de la toma de decisiones sobre la estrategia de esta a elegir los pacientes. Cuando se compromete la edad proximal, hay estudios del Syntax y el BEST, solamente 1.200 pacientes. El punto final combinado de muerte total, infarto no fatal o ACV a los 5 años fue de 16 para el ATC y 11 para la CRM, significativo. También se observó diferencia en la mortalidad cardíaca. No hubo diferencia en la muerte por cualquier causa ni en la causa ACV. Por lo tanto, en los pacientes con enfermedad múltiple de vaso y compromiso de edad proximal, la CRM se asocia a una menor tasa de eventos combinados que el ATC con 10 a 5 años. ¿Cuáles son las recomendaciones de la AJA para ir finalizando con respecto a la revascularización? Tenemos la CRM que se tiene que tratar desde 1B en la enfermedad de tronco izquierdo, cuando hay 3 vasos sin compromiso de edad proximal, en los 3 vasos cuando tienen escala Syntax mayor a 22, en los que tienen 2 vasos y compromiso de edad proximal, 2 vasos sin DA, pero con isquemia extensa, y cuando tiene 1 o 2 vasos sin DA proximal, con antecedente de muerte súbita o taquicardia ventricular de origen isquémico. La ATC, cuando se realiza, contiene 2 o 3 vasos de proximal, pero con FEI conservada y no diabéticos, tronco que no son candidatos a CRM, enfermedad de 1 o 2 vasos sin DA proximal, con antecedente de muerte súbita, taquicardia ventricular isquémica, es un 1C, comparándolo con la CRM que es 1B, y el tronco no se debería revascularizar en los pacientes que son candidatos a CRM. Y después se puede hacer ATC o CRM cuando tiene 1 o 2 vasos sin DA proximal y prueba funcional de alto riesgo, cuando hay respuesta insuficiente al tratamiento y riesgo es aceptable, cuando tiene ATC previa y prueba funcional de alto riesgo, cuando tiene 1 o 2 vasos sin compromiso de edad proximal, isquemia moderada, cuando hay enfermedad de 1 vaso y de edad proximal, y cuando tiene enfermedad de 2 o 3 vasos y compromiso de edad proximal en diabéticos tratados
con difusión ventricular. Siempre también es preferible la CRM. Y con respecto a las recomendaciones de la guía europea, tanto para CRM o ATC, la enfermedad de un vaso con estenosis de DA proximal y enfermedad de tronco izquierdo para puntaje bajo de 0 a 22, puede ser CRM o ATC. Para CRM se sigue manteniendo la recomendación 1A para SYNTAX intermedio, de 23 a 32 o alto, pero para la ATC es en el intermedio 2A y está contraindicado para el SYNTAX alto. Se puede realizar ATC o CRM en enfermedad de 3 vasos sin diabetes, 1A, pero para la CRM, cuando es intermedio o alto, es 1A, pero cuando es ATC no se recomienda, es 3A. Y para los pacientes que tienen 3 vasos con diabetes, 1A SRM para cualquier puntaje, y para ATC, repito, 3 vasos con diabetes es 2B para SYNTAX bajo o contraindicado 3A para los pacientes intermedio o alto. ¿Qué hay que hacer para finalizar con respecto al síndrome coronario crónico? ¿Qué hay que hacer el seguimiento a largo plazo? En los pacientes que fueron diagnosticados recientemente o revascularizados recientemente, hay que evaluarlos al inicio y se puede recomendar los 3 meses el control. Y esto en amarillo quiere decir la decisión de seguir o discontinuar la doble degradación a los 6 meses y a los 12 meses. Después del año, evaluar si se decide seguir con la doble terapia. El score de riesgo en cada visita y el electro se recomienda en cada visita. Después, los pacientes que después de un síndrome coronario agudo, que se convierte en crónico, o sea, más de un año después del infarto, siempre evaluar, obviamente después del año, siempre evaluar la decisión de continuar con la doble terapia antitrombótica. La ecografía temprana del primer mes a los 3 meses después de la revascularización se puede realizar, y después de un año, si no tienen pruebas normales, cada 3 a 5 años, para evaluar la función ventricular, estado valvular y el estado de movimiento. La prueba inducible de isquemia, para evaluar síntomas o isquemia, al primero 3 meses después de la revascularización, y después cada 3 a 5 años para seguir reevaluando la isquemia. Y la CCG no es necesario para estratificación del riesgo solamente. Entonces, obviamente todo se divide si los pacientes son sintomáticos o asintomáticos, pero es lo que ya venimos hablando, que se recomienda el control periódico, la factura de riesgo y evaluar todo el paciente globalmente. En los pacientes que tienen leve o no síntomas, que reciben tratamiento médico, en que la prueba no invasiva indica alto riesgo y que los pacientes con revascularización vayan a favorecer el pronóstico, hay que hacer una CCG con FFR cuando se pueda. La ATC coronaria no está recomendada para el seguimiento y la CCG no está indicada solamente para la estratificación del riesgo. Y en los pacientes sintomáticos hay que evaluar la enfermedad coronaria. Está recomendado ver la función del ventrículo izquierdo, que no puede ser a otra causa reversible. La estratificación de riesgo está recomendada en los pacientes que tienen nuevo o empeoramiento de los síntomas. Está recomendado evaluar todo, que comente siempre los síntomas, y después la CCG está recomendada para la estratificación de riesgo cuando tiene enfermedad coronaria severa, particularmente cuando los síntomas son refractarios al tratamiento y tienen un perfil de alto riesgo. Y por eso terminamos la angina el síndrome coronario con enfermedad vascular aterosclerótica. Después tenemos 2 subgrupos, que son la angina microvascular, que se tiene que sospechar en pacientes que tienen angina en esfuerzo evidenciado de pruebas no invasivas y no tienen estenosis o leve moderada, menor al 60%, revelado por CCG o tomografía. Generalmente se sospecha una vez descartada la obstrucción epicárdica,
y el trastorno regional de la motilidad es poco frecuente en el eco. Cuando hay disfunción microvascular, se precede generalmente el desarrollo de enfermedad epicárdica, principalmente en mujeres, y es asociado con resultados adversos. ¿Cómo son los criterios de diagnóstico de enfermedad coronaria, de enfermedad microvascular? Tenemos 4 componentes. Cuando tiene síntomas de isquemia, que pueden ser típicos, que son angina de pecho en esfuerzo y en reposo, o equivalente de angina. Cuando hay ausencia de enfermedad obstructiva, por tomo o por CCG. Cuando hay evidencia de isquemia, cambio de electro o dolor precordial inducido por estrés y cambio electroisquémico, con ausencia de perfusión miocárdica anormal, transitoria leve o anomalía de la motilidad, y cuando hay evidencia del deterioro de la función microvascular, que puede ser por la reserva de flujo coronario, por resonancia, por ecografía o por PET, espasmo microvascular definido como la producción de síntomas o cambios en el electroisquémico en ausencia de espasmo miocárdico durante la prueba de acetilcolina. O sea que se puede ver el espasmo, y si no se ve el espasmo tiene que haber cambios en el electro, índices anormales de la resistencia microvascular coronaria, o fenómeno de flujo lento, definido por el recuento de cuadros en el time frame count. Entonces, es definitivo cuando se cumplen los 4 criterios. Se sospecha si tiene el primero o el segundo, esos sí son necesarios, pero tiene el tercero o el cuarto criterio. Entonces, a los pacientes con isquemia por electro, SPECT, eco o resonancia, y si ya tiene una CCG que son normales o no obstructivas, hay que hacer evaluar la reserva coronaria por resonancia, eco, PET, que si tiene una reserva coronaria menor a 2,5 es angina microvascular, si tiene mayor a 2,5 hay que hacer una prueba de acetilcolina. Si no disminuye, si no hay disminución del diámetro o no hay una disminución menor al 90%, no hay angina o no hay cambio isquémico, hay que hacer la prueba de adenosina. Primero hacer acetilcolina, después adenosina. Si tiene una reserva coronaria menor a 2,5 o un índice mayor a 2,5 en angina microvascular, y si no, investigar por otro lado. Después, si no tiene CCG, hay que evaluar la estenosis coronaria. Si no tiene estenosis coronaria o es leve, pasamos al lado izquierdo. Si tiene entre 50 y 70 o mayor a 70, hay que hacer un FFR para diagnosticar. Si tiene un FFR menor a 8, quiere decir que es una enfermedad coronaria por aterosclerosis. Si tiene mayor a 0,8, evaluar con el test de acetilcolina. Sí, esto no lo he comentado, pero si tiene una disminución del diámetro, angina, un cambio en el electro, se diagnostica espasmo microvascular, y si tiene las 3 cosas, es un espasmo coronario epicárdico. ¿Cómo se trata? Muy similar al tratamiento del antianginoso, nitratos, betabloqueantes, bloqueantes cálcicos. Se puede dar aminofilina, solamente está indicada en la asociación con otros antiisquémicos en pacientes con hiperactividad bronquial, hipersensión aumentada del dolor, y ECA, particularmente con la hipertensión borderline o enfermedad familiar de hipertensión. Nicorandil, mejora la capacidad de ejercicio de la angina microvascular. Trimetazina, ranacina, y la psicoterapia y el entrenamiento físico mejora el tiempo de angina o lo puede ayudar a desaparecer. Y después, con respecto a la angina base espástica, tiene que sospechar en los pacientes con anginosos que predominan en reposo. Las chances se incrementan cuando el ataque sigue un patrón circadiano, principalmente de noche en las primeras horas de la mañana. Se presenta generalmente en jóvenes y con menores factores de riesgo, excepto el taquista, que es el predominante. Y debe ser sospechada en pacientes con angina con OTC previa y angina persistente. El diagnóstico se basa en la detección de los cambios transitorios del ST durante la angina, habitualmente en reposo. Los pacientes con PRINCE metal son pacientes con angina en reposo acompañada de supra-ST. Es difícil la documentación ya que son autolimitados. La presencia de alteraciones del ST sin cambio de la frecuencia cardíaca aumenta las chances de que sea por angina microvascular. El Holter extendido puede ser requerido. Cuando se sospecha angina microvascular y se presentan cambios de electro, hay que realizar la CCG o la tomo para descartar la presencia de estenosis fija. La documentación de angiográfica de espasmo requiere la realización de test de provocación. Y debido a la baja sensibilidad de los test de hiperventilación y frío, siempre se prefieren los test de
de administración intracoronaria de acetilcolina o ergonomina. Y se considera positivo cuando gatilla 3 de 3. Cuando el test produce angina, hay cambio en ST y hay severa vasoconstricción epicándrica. ¿Con qué se trata? Con calcio antagonista no dihidropyridínicos, nitrato de acción prolongada y la nifedipina, que se ha demostrado que reduce el espasmo coronario cuando se presentan en asociación con la ATC. Para ir finalizando, ¿cómo se hace el screening en pacientes con enfermedad coronaria, en pacientes asintomáticos? Hay que hacer todo siempre estimación de riesgo en el score. Para pacientes asintomáticos mayor a 40, que tienen ausencia de evidencia de enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad renal o antecedentes familiares de hipercolesterolemia. Evaluar los factores familiares cardiovasculares de primer grado, antes de los 55 en hombres, antes de los 65 mujeres. Es recomendado para todos los individuos menores a 50 con familiares de enfermedad prematura o enfermedad de hipercolesterolemia familiar, el screening. El uso del score de calcio puede ser considerado como un modificador de riesgo en los pacientes que están asintomáticos. La detección de placa aterosclerótica por ultrasonido puede ser considerada como un factor modificador con aumento de riesgo. El índice de tobillo graso también puede ser considerado. Y con respecto a los pacientes de bajo riesgo, no diabéticos asintomáticos, la tomo coronaria o la evaluación funcional de isquemia no está indicado para hacer el screening, y el test de rutina de evaluación de biomarcadores tampoco está recomendado. Después, en circunstancias especiales, en los pacientes con hipertensión, tratar la hipertensión básicamente, si se puede dar beta bloqueantes y bloqueantes clásicos, y la combinación de IECA y ARA2 no está recomendado. Con respecto a lo valvular, evaluar los pacientes mayor a 40 que se van a hacer en hombres mayor a 40 y en mujeres posmenopáusicas, realizar una CCG previo al recambio valvular. Está recomendado la CCG en la evaluación de una enfermedad mitral moderada severa. Puede ser considerada la tomografía a la CCG previo a la inserción de una válvula en pacientes que tienen baja probabilidad de enfermedad coronaria. Se debe realizar una ATC previo al TAVI en las arterias que tienen mayor a 70% de segmento proximal. Y en la enfermedad valvular severa, la prueba de estrés no debe ser considerada de rutina para detectar la enfermedad coronaria por el bajo riesgo diagnóstico y los riesgos potenciales. Con respecto al trasplante cardíaco, la causa generalmente es fenómeno inmunológico. La CCG está recomendada una vez por año durante los primeros 5 años, y si está normal, después cada 2 años, y hacer tratamiento farmacológico y si se requiere ATC. Con respecto a los pacientes con alteración hematológica, con cáncer, obviamente evaluar si tienen síntomas coronarios, y si la revascularización está indicada en los pacientes con cáncer activos y aumenta fragilidad, se debería realizar los procedimientos menos invasivos. Después, controlar los factores de riesgo. En los pacientes asintomáticos hay que hacer, con diabetes, hay que hacer un electro para detectar anomalías. Los ICA están recomendados. Los SGLT2, empaglifosina, canaglifosina y dapaglifosina están recomendados para pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular. La linaglutida o semaglutida está recomendado, también 1A para los pacientes con enfermedad cardiovascular. Y en los pacientes asintomáticos con diabetes, el estudio de imagen funcional o tomografía coronaria puede ser considerada para evaluar el riesgo cardiovascular. Con respecto a la función renal, siempre evaluarla para controlar los factores de riesgo. Para controlar los factores de riesgo está recomendado el ajuste de dosis en los que tienen enfermedad renal, y si se realiza ATC o tomografía con contraste no iónico.
está recomendado. Con respecto a los frágiles, a los pacientes mayores, evaluar la tolerancia de las drogas, evaluar los efectos adversos, los DES están recomendados, el efecto real está recomendado, y obviamente basar todo en los síntomas, qué cantidad de isquemia, la fragilidad, la expectativa de vida y las comorbilidades. Y como final, con respecto al sexo, no está recomendado la terapia de reemplazo hormonal para las mujeres posmenopáusicas. Muchas gracias. Muy bueno.